Hola a todos, yo soy Agustín López Sosa y a continuación les mostraré mi evidencia correspondiente al módulo 2. En este caso, para iniciar les mostraré los requisitos y especificaciones técnicas de automatización. Para ello es importante mencionar que esta actividad consistió en tres actividades principales, de las cuales la primera de ellas consiste en activar un pistón neumático de doble efecto, en las cuales se debe utilizar lo que es una electroválvula de 4 vías, 2 posiciones, de 24 volts en corriente continua. De igual forma, se debe utilizar lo que son dos sensores auto-touch bimanuales, de los cuales ambos deben estar activados para poder extender el pistón. En caso contrario, el pistón se contraerá. De igual forma, se debe utilizar lo que es Node-RED para poder realizar el monitoreo de las variables de entrada y salida. En el caso de la siguiente actividad, esta consiste en el monitoreo de un LED, en la activación y desactivación de un LED mediante un sensor ultrasónico. En este caso, el LED debe de contar con una polarización de 24 volts en corriente continua y se debe utilizar el sensor ultrasónico T3 o UTDB, mediante que tiene con una configuración NPN. De igual forma, se debe utilizar lo que es Node-RED para realizar el monitoreo de las variables de entrada y salida. Como siguiente actividad se realizó lo que es el control de arranque y parada de un motor de corriente alterna de 27 volts mediante cloud computing. Para ello, de igual forma, se requiere realizar la etapa de automatización de energía mediante un guardamotor y un contactor. En este caso, se tiene que utilizar la programación de un switch en la plataforma de un red para que éste envíe una señal de un 1 lógico o un 0 lógico que permita realizar el proceso de arranque o parada del motor. En la siguiente parte de esta actividad consiste en explicar la interacción entre cada uno de los componentes, por lo que en lo que respecta a la primera actividad se puede observar del lado izquierdo lo que son las conexiones físicas que se requirieron. En este caso se puede mencionar que en lo que respecta a nuestros sensores Auto Touch, esos cuentan con una interacción directa, una conexión física directa entre la fuente de corriente alterna y la fuente de corriente directa, ya que estos sensores se alimentan o son, básicamente se requiere que sean alimentados mediante corriente alterna. Sin embargo, la etapa de control se debe realizar en corriente directa, es decir, 24 volts. Estos sensores fueron conectados a las entradas I1 y I2 respectivamente para poder realizar la etapa de control mediante el logo, en las cuales se realizó una programación en la cual nos indica que si ambos sensores se encuentran activados, se va a energizar lo que es la bobina Q1. En caso contrario, se va a activar la bobina Q2. Estas bobinas Q1 y Q2 son las salidas de nuestro PLC, las cuales serán las encargadas de energizar las bobinas de nuestra electroválvula, en este caso las que están simbolizadas como S1 y S2. En este caso, si Q1 se encuentra activado, se activará S1 y esto generará que el pistón se mantenga contraído. En caso contrario, se va a activar S2, la bobina C2, y nuestro pistón se extenderá. En el del lado derecho se puede observar la programación del logo. Básicamente el funcionamiento de esto consiste en que se programó mediante un bloque llamado el logo 8 en el cual se realiza el monitoreo de las variables de interés. En este caso se programaron Q1, Q2 y 1 y 2. Estas variables al ser monitoreadas mediante este bloque se permitió realizar lo que es básicamente mostrarlas mediante un dashboard en las cuales se va a poder identificar su estado, ya sea un 0 o un 1 lógico. En lo que respecta a la siguiente actividad, que es encendido o apagado un LED mediante un sensor ultrasónico, del lado izquierdo se pueden observar las configuraciones, las conexiones físicas. Es importante mencionar que este circuito, al contar con un sensor con una configuración NPN, se requirió la utilización de un relevador. En este caso, al ser una configuración NPN, este sensor mandará la salida de lo que son 0 volts o circuito abierto. Por lo tanto, cuando sea circuito abierto, no se permitirá la energización de la bobina del relevador y cuando sea 0 volt se va a energizar, permitiendo que se tenga una señal de control en la entrada I3, la cual será la encargada de encender o apagar la bobina Q3, la cual está conectada directamente a nuestro LED, el cual se encenderá o apagará en base a la señal de control. De igual forma, del lado derecho se puede observar lo que es la programación en logo, las cuales se monitoreaban las variables de interés Q3 y U3, y de igual forma se mostraron mediante un dashboard. Finalmente, en lo que respecta a la última actividad, que es el control del motor de corriente alterna, desde el lado izquierdo se pueden observar las configuraciones físicas. En este caso, se realizó básicamente el control de este motor mediante el no-red, en las cuales se utilizó el bloque de bit control y un switch. En este caso, si el switch se encontraba activado, mandará a la memoria M1 un valor de un lógico. Si el switch se encuentra desactivado, mandará un valor de un 0 lógico.
Al contar esta memoria con estos valores permitirá o no la energización de la bobina 4, Q4, la cual está conectada directamente al contactor, a la bobina del contactor, y si esta bobina se encuentra energizada, permitirá el paso de corriente hacia el motor, permitiendo que este se encuentre activado. En caso contrario, se realizará la tapa de paro. Para finalizar, debo de responder la siguiente pregunta. ¿Qué sucede si se ajusta, cambia, reprograma o reemplaza un componente del sistema mecatrónico? En este caso pueden subsistir múltiples opciones. Sin embargo, en caso de realizar cambios físicos en el sistema mecatrónico, es importante verificar la alimentación requerida por los sensores o actuadores que se desean incorporar. Esto se puede realizar consultando el datasheet del componente en cuestión. Asimismo, si se agrega un nuevo componente al sistema, es necesario programarlo adecuadamente en la herramienta del logo. Esto para permitir la activación o desactivación de una bobina que proporcione energía al nuevo elemento en cuestión. Por su parte, en lo que corresponde a Node-RED, si se agrega un nuevo componente al sistema, es necesario agregar un nuevo bloque de logo 8 en la herramienta, en el cual se especifiquen las variables de entrada y salidas correspondientes que se han agregado. Esto para poder realizar el monitoreo y control de estas de una manera efectiva. Por último, si se reemplaza o elimina un elemento del sistema, es crucial verificar si el cambio es únicamente físico o si también se requiere una modificación en la programación. Eso quiere decir que eso dependerá de las nuevas especificaciones y requisitos del sistema, por lo que es importante asegurarse de que la programación que se ajuste adecuadamente al cambio realizado para garantizar el correcto funcionamiento y compatibilidad entre los componentes.